suceden muchas cosas, a veces terribles. Todos sospechamos que hay algún gran enemigo que está en contra de uno. Bajo la indiferencia de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, de eso tenemos mucho en América Latina. Entonces tengo como 4 o 5 epígrafes que yo quiero que sinteticen esa situación. Toda esta región de Mesoamérica que va desde el occidente de Honduras, el norte de El Salvador, hasta el Valle Central Mexicano, que es lo que se conoce como Mesoamérica, es muy rica en todo tipo de expresiones culturales, entre ellas las expresiones literarias, ¿verdad? No solo la mexicana, del centro de México, que es heredera de toda esta cultura de Texcoco, los aztecas, etcétera, sino también la maya, por ejemplo. Hay ahí también maravillosas expresiones literarias, ¿verdad? Relación, bueno, el Popol Vuh es seguramente la expresión más acabada, pero también hay poesía y otro tipo de expresiones que, contrario a lo que se piensa o lo que es usual pensar, no terminó en un determinado momento, sino ha tenido su continuidad y ahora se expresa de otras formas en literatura contemporánea. Estamos muy complacidos de tenerte en las formas del libro. Muchas gracias, Raúl. Para mí es un placer poder estar no solamente en las formas del libro, sino en Caracas, como tú dices. Es un placer reencontrarme no solamente con esta ciudad, sino con este país al que conozco hace muchos años y que ya tiene esta historia tan dinámica que a uno siempre lo sorprende cuando viene. Cuando llegaste por primera vez a Caracas, estabas recién egresado de filosofía, eres filósofo, eres especialización en sociología, ahora tienes una maestría y un doctorado en historia. Así es. Has hecho un recorrido de la filosofía, sociología y la historia. Sí. Desde la abstracción hasta la concreción. Me decía un querido amigo que ya falleció, un sociólogo centroamericano, guatemalteco, Edelberto Torres, que yo había ido de lo etéreo al barro de las fuentes. Yo llegué aquí por primera vez, yo conocí Venezuela antes de estaba estudiando apenas y vine acá por razones familiares. En esos tiempos te conocí siendo tú un niño, aunque ya tenía historia de ti, de tu familia, de Coeyú, que es la revista que publicó tu padre durante tantos años. Así es. Con la que me vinculé estrechamente y con la que, bueno, no sé cuántos de nuestros escuchas lo sepan, sigue saliendo en nuestros días o ha vuelto a salir de forma digital, editada o dirigida por Arturo Casal. Así es, valga la cuña. Valga la cuña. El que quiera verlo está. No, bueno, además, lo interesante de tu personalidad es que tú dices que te has ido al barro de las fuentes, sí, pero también has utilizado el barro de la plástica. Casi literalmente el barro de la plástica, porque yo he trabajado en diferentes expresiones, desde el dibujo con tinta china sobre papel, luego lo que podríamos llamar la pintura, pero que realmente es dibujo coloreado con tintas de colores Winsor and Newton, valga nuevamente la propaganda, pero también he trabajado otro tipo de objetos que son ensambles, que son generalmente con cosas encontradas, últimamente con cosas encontradas en las playas del Caribe costarricense, que es en donde vivo. Bueno, entonces, como ves, literalmente con el barro, ¿verdad? Con eso he trabajado, ¿sí? Y para cerrar este marco de con quién estamos hablando, con quién estamos conversando, también estás en la literatura. En la literatura, efectivamente. Acabas de recibir en 2021
el premio Miguel Ángel Asturias, Premio Nacional de Literatura de Guatemala. De Guatemala, el reconocimiento más alto que se da en Guatemala por el trabajo, por la obra de una vida. Yo me siento muy honrado, muy agradecido de que el jurado me haya escogido. Y sí, efectivamente, dentro de esta dispersión que tengo, algunos dicen, un hombre del Renacimiento. No, yo creo que si yo hubiese tenido esta actitud siendo de niño, me habrían dado alguna pastillita para tranquilizarme. Sí, efectivamente, escribo novela, poesía y, bueno, primera vez que lo digo, estoy escribiendo un libro de relatos y de cuentos en este momento que avanza rápidamente. Aquí mismo en Caracas he adelantado uno de esos cuentos. Entonces, bueno, ha sido todas estas, tanto el trabajo plástico como el literario, tiene raíces hasta la infancia. Es una vocación que fue incentivado de alguna forma sin que fuera expreso, pero sí tal vez por el ejemplo y el ambiente, por mi casa, ¿verdad? Por mi familia. Entonces sí, así es. Trabajo en la plástica, trabajo en la escritura, trabajo en lo académico también. Libros sobre pedagogía, libros sobre el tema del sistema mundo, ¿no? Sí. Todo el tema neoliberal lo abordas en tus libros. La situación en la que vivimos ahora, que es una situación realmente preocupante, ¿verdad? Que nosotros hemos calificado, digo nosotros porque yo he trabajado con el compañero Andrés Ramírez, que fue inicialmente mi estudiante en una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional, ahora es mi colega y trabajamos conjuntamente. Nos preocupa mucho esto que hemos denominado la crisis civilizatoria de Occidente y que se expresa en una serie de problemáticas globales que nos están llevando al límite de la existencia humana. Nos está llevando al límite, eso es algo que nos lo ha dicho, nos lo dijo en muchas ocasiones Fidel Castro. Así es, precisamente hay un discurso ante Naciones Unidas de Fidel, en el cual lo dice con una gran claridad. Es de los años 90. No quiere decir que en ese momento no se hubiese identificado la problemática, porque ya desde los años 70 el informe de Roma y todo ese tipo de cosas, incluso el Instituto de Massachusetts ya lo había hecho, venían anunciando esto, entre otras, a veces con otros términos, no como crisis civilizatoria, claro, como límites de crecimiento y ese tipo de cosas. Pero el llamado de Fidel es un llamado que yo diría premonitorio de un líder político en relación con esto que ahora se nos convierte en un problema acuciante y crucial para la humanidad. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Hágase más racional la vida humana. Desaparezca el hambre y no el hombre. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Me gustaría conversar contigo, y vamos a conversar realmente sobre dos libros que yo tengo que he leído. Claro. Uno, 300, ¿no? Que ganó el premio Una Palabra 2010. Sí. Y en ese momento ya tenías 7 novelas publicadas. Sí, ahora son ya, creo que 14 o 15, no llevo muy bien la cuenta. 300 es una novela que uno podría catalogar, es un poco inclasificable, ¿verdad? Sobre todo esa palabra le viene muy bien, porque es decir, tomas un hecho muy relevante de la situación guatemalteca, del periodo que se vivió la guerra, la inquina que hubo contra el pueblo guatemalteco, y que apareciera de repente, le sucedieron a varios países, después que salieron de las dictaduras, aparecieron documentos, ¿no? Y aquí lo interesante es que tú agarras y no lo convierte como testimonio, sino lo convierte, trabaja el testimonio, pero también trabaja la novela, la literatura. Sí, y la voz de los que
Bueno, voy a empezar por acá. A ver. Tú mencionaste, digamos, lo que allá denominamos la posguerra. Y este libro parte de un hecho que solo en nuestros países yo creo que sucede. En Guatemala existe el archivo más grande de América Latina, solo superado por el de la Stasi de la antigua República Democrática Alemana, que guarda los archivos de la Policía Nacional de Guatemala. Son millones de documentos, Y ese archivo había permanecido oculto, no necesariamente oculto de forma de exprofeso, sino que estaba construyendo un edificio porque después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala entre el movimiento armado, el ejército y el gobierno en 1996, se formó una nueva policía, ¿verdad? Se llama la Policía Nacional Civil. Entonces la Policía Nacional original estaba construyendo en su momento un edificio que quedó semi-abandonado. Y resulta que hubo una denuncia de vecinos de un populoso barrio alrededor de este edificio de que ahí se rumoraba que había quedado un polvorín y que ellos estaban preocupados por su seguridad. Entonces hubo una visita en la cual fue el procurador de los derechos humanos. Y estaban revisando, háganse la imagen quienes nos ven, un edificio en construcción que había sido abandonado, que tiene cucarachas, ratas, etc. Y lo están revisando y de pronto abren una puerta y entran a un cuarto, no era un cuarto, eran habitaciones llenas de documentos. Y cuando se dan cuenta, son los documentos de la Policía Nacional desde el siglo XIX. Es decir, cuando el Estado Nacional había conformado esas instituciones, entre ellos la policía. Y bueno, lo precintaron para que nadie fuera a sacar nada. Pues eso fue realmente un hecho histórico. Bueno, no voy a hacer muy largo este cuento, pero a partir de ahí mi novela parte de, esto es imaginación, ¿verdad? Claro. De los burócratas que administraban cuando el archivo estaba funcionando, ¿verdad? Eso es una dimensión de la novela. Y entonces esto que, como te digo, es inclasificable y que no sabría decir tampoco si es una novela y que se narra fragmentariamente, lo que va haciendo es mostrando tanto los testimonios que son reales pero inventados de quienes han sufrido la represión y cuyas fichas se encuentran en ese archivo, como de todos aquellos que estaban en el lado opuesto, militares, servicio secreto de la policía, etc., y que también van dando su propio testimonio, su visión de las cosas. Y aparecen otros, voy a ponerlo entre comillas, personajes que son los que se alejan de todo eso y dicen que no tienen nada que ver, o los que les da miedo acercarse. Es decir, tratar de formar una especie de universo de miradas sobre ese hecho terrible que fue la guerra, la represión, las desapariciones forzadas, de la cual Guatemala es un ejemplo en América Latina trágico. Claro. ¿Verdad? No, la verdad es que cuando uno lo lee, uno siente una interpretación no solamente a la sociedad, al sistema, sí, al individuo también, ¿no? Que son estos personajes que les parece todo normal. Naturalizado, ¿no? Así es. Y que muchas veces uno imagina que estas personas creen que lo están haciendo bien. Sí, claro. ¿no? Sí, y que es un trabajo. Sí, sí. Esa naturalización, refiriéndome no al caso guatemalteco ni a la situación que estamos hablando en este momento, pero dice el argentino Atilio Borón que uno de los triunfos del neoliberalismo es que ha transformado en sentido común la cultura neoliberal. Eso quiere decir que se naturaliza, uno no encuentra alternativa, por más que piense, ¿cómo podría ser una forma de organización social que no fuera centrada en el consumo y todo ese tipo de cosas? A la mayoría de la gente, incluso a quienes podemos tener un pensamiento crítico, nos cuesta pensar algo alternativo. Igual pasa con esto que tú me estás mencionando. Hay gente que no puede imaginar una forma distinta
y que siente que eso es normal y natural, que así es como deben ser las cosas, e incluso se sienten muy orgullosos de haber cumplido un papel dentro de ese proceso de represión que fue tan terrible en Guatemala. ¿Por qué escogiste la literatura, en este caso? ¿Por qué escogiste la novela? Y como historiador, ¿no escogiste otra forma de expresión para mostrar esta realidad? Bueno, también he abordado la temática desde la perspectiva de la academia, digámoslo así, de la academia. Pero yo no sé si el término correcto que estás utilizando, si el término que estás utilizando sea el correcto, es decir, escoger. Ajá, muy bien. ¿Verdad? Porque yo creo que no es tanto uno el que escoge cómo lo va a decir, sino que es lo que se va a decir lo que lo escoge a uno, ¿verdad? Hay toda una serie de dimensiones que uno no puede decir en uno u otro lenguaje. Hay cosas, por ejemplo, que yo no puedo decir con la literatura y que lo digo con las artes plásticas. Tengo una exposición que se llama Los Desaparecidos. Para mí el tema de los desaparecidos es central. Incluso el premio que se me dio en Guatemala recientemente, en diciembre, el Premio Nacional de Literatura que mencionaste, yo lo dediqué a los desaparecidos, porque dentro de mi familia está incrustado el tema de los desaparecidos. Tengo un hermano desaparecido. Sí. Y luego hubo una tragedia terrible con su esposa y su hijito de 2 años que también fueron asesinados y fueron torturados terriblemente. ¿Te imaginas un niño de 2 años que aparece sin uñas, por ejemplo? Es una cosa terrible. Entonces estoy tocado por el tema. Entonces hay dimensiones que me emocionan y la emoción no necesariamente encuentra expresión, por ejemplo, en un estudio de carácter académico, ¿verdad? Entonces uno encuentra ahí. Pero hay también otras dimensiones, aristas de la misma temática que solo puede expresarse con la plástica. Entonces tengo toda una serie de 25 cuadros, ensambles, referido también a eso. Hay imágenes que no pueden ser, o por lo menos yo no puedo expresar en toda su plenitud en la literatura. Entonces lo hago en la plástica. Yo creo que lo que pasa es que la realidad es fractal, es decir, tiene miles de posibilidades de ser expresada. Y el ser humano también tiene muchas. Nosotros estamos en una cultura en la cual nos encasilla y nos dice, esto que hace usted ahora es artes visuales, ahora está haciendo literatura. Ahora, pero realmente es posible que en muchos años estas formas de expresión encasilladas no existan y uno pueda expresar más totalmente eso que uno quiere decir. ¿Estás contando la misma historia? Es lo mismo, pero en diferentes perspectivas, posiciones, visiones, etc. Extraordinario. ¿Sabes que, Rafael, me traes ahora con el premio? Sí. Clima subterráneo. Clima subterráneo, sí. Ya aquí entras en otra dimensión, en otras reflexiones, ¿no? Y en otro tema, las migraciones. La migración, sí. Bueno, tú sabes de que vengo de Centroamérica, que es una región que se encuentra marcada por las migraciones. Seguramente, las migraciones más grandes en el mundo son aquellas que se dan hacia Europa desde el África y en el caso nuestro de las que vienen de lo que hoy conocemos como Mesoamérica hacia los Estados Unidos. Nuestra región está marcada por las migraciones. Entonces, yo he abordado esa temática también desde lo académico, también desde la plástica con ensambles, y he abordado en 2 novelas el tema de las migraciones. Una de esas novelas trata una migración sui generis que hay en Centroamérica, que es el movimiento de nicaragüenses hacia Costa Rica, que es muy grande. Casi el 10% de la población costarricense es de origen nicaragüense. Entonces, esa es una dimensión. Pero también trato el tema, una forma específica de migración que son los exilios.
es una novela que está basada fundamentalmente en mi propia experiencia, aunque mi propia experiencia está alimentada por múltiples otras experiencias que yo voy incorporando ahí. Todo esto que te anima, es decir, el tiempo que te lleva a hacer todas estas diferentes versiones de la historia, es un tiempo que para ti definitivamente es valioso por el ahora, ¿no? Porque sí, creo que hay que decir las cosas y hay que denunciarlas. Tú has estado en esa campaña, hasta tienes una página web que se llama Con Nuestra América. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué Con Nuestra América? Bueno, Con Nuestra América, es decir, nosotros quienes hacemos esa revista, Andrés Mora Ramírez y yo, y en la cual recibimos colaboraciones de toda América Latina, nos sentimos acompañando a América Latina. Es decir, nosotros no pretendemos ser gestores ni protagonistas de nada. Nosotros acompañamos a quienes de una u otra forma están siendo protagonistas de primera línea. Y vemos los procesos, las situaciones, las coyunturas que están determinando todas esas situaciones. Entonces, Con Nuestra América es una revista digital que aparece puntualmente todos los sábados alrededor de las 5:30 de la mañana de Costa Rica, que es la hora de Centroamérica. En ella tenemos colaboradores de Venezuela, está Sergio Rodríguez Gelfenstein, está ahí. Tenemos colaboradores de Argentina, tenemos colaboradores de Panamá, de Guatemala, de México, de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga lista. Es una larga lista de gente que se ha ido incorporando paulatinamente y algunos se han convertido casi que en columnistas semanales, ¿verdad? Nosotros no los... ¿Cómo se inició estos? Como un pequeño boletín que, tú sabes, por Coveyú, ¿verdad? Que se inicia con mucha modestia, a veces desbrozando en el camino lo que uno quiere, que ese pequeño boletín lo que hacía era recoger artículos que a nosotros nos parecía que eran relevantes y que debían mostrarse, o hacer que su reproducción los hiciera más vistos. Pero con el tiempo, nosotros siempre tuvimos opinión, es decir, siempre Andrés Mora y yo teníamos un artículo ahí y venían todos los que habíamos escogido. Pero con el tiempo vino uno, vino otro, y yo creo que esta revista tiene una característica que seguramente no es una característica muy común en América Latina, y es su perseverancia. No dejamos de aparecer ni un solo sábado. Y si en algún momento nos atrasamos, que te digo que podemos contarlo con los dedos de una mano en más de 10 años, lo anunciamos. Y solo dejamos de salir en Semana Santa y en fin de año, que nos damos una pequeña pausita. En lugar de aparecer semanalmente, aparece 15 días después. Eso es todo. Y todos los sábados la gente va a tener ahí un análisis sobre cada país latinoamericano, sobre situaciones de coyuntura relevantes del momento, etcétera, etcétera. Pero entonces la gente sabe que ahí va a estar. Y yo creo que ese es el principal mérito. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos en estas formas del libro. A ti, Raúl, por invitarme. Siempre es un placer conversar contigo.